Vamos a iniciar el video. Este no va a ser tan largo como pensaba. Bueno, no va a incluir todo el material que pensaba incluir en el video. De hecho, después decidí que, aunque iba a incluir algo de cálculo integral, creo que mejor todo lo de cálculo integral lo vamos a, y algunos otros aspectos de cálculo de funciones vectoriales, lo vamos a incluir en el siguiente video. Vamos a hacer este por lo pronto, a ver qué tal queda todo el material. Solo repasando muy brevemente la manera como estaba repasando cálculo la vez pasada. Pues estábamos hablando de funciones y cómo cambian las funciones y todo, y el asunto era que cuando considero cambios de una función al cambiar mi variable y independiente en una sola dimensión, naturalmente, vemos que una función que dijimos se comporta bien, entre comillas, pues cuando cambio mi variable independiente, la función debe cambiar cierta cantidad, y cuando el cambio es pequeño, para una función que se comporta bien, el cambio en mi variable, en mi función, perdón, debe ser aproximadamente proporcional a el cambio de la variable independiente, como dice aquí, como cuando son pequeños, de cierto modo pequeños. ¿Qué tan pequeños tienen que ser? Bueno, aquí en la gráfica lo que tenemos es que cuando el cambio es tal que esta función que está expresada aquí por una curva, eh, una recta que conecta dos puntos en un intervalo, se parece mucho, se le aproxima mucho a a la función en ese intervalito, entonces es cuando es lo suficientemente pequeño como para que esto sea una muy buena aproximación. Claro, entonces eso quiere decir que simplemente el cambio de mi función al irme de un lado del intervalo al otro extremo es proporcional, como dijimos, y eso significa es igual a una constante de proporcionalidad por el cambio de la variable x en este caso. Bueno, es aproximado, claro, es una muy buena aproximación, y esa aproximación se vuelve muy buena conforme el intervalo se vuelve más pequeño. Entonces, si tomo un delta x, o sea, el cambio en el tamaño del intervalo, que tiende a cero, pues delta y también tiende a cero, pero el límite de dividir delta y sobre delta x, la proporcionalidad de esta se vuelve más exacta. Y a ese límite, pues es lo que le llamamos la derivada. Ok, muy bien, esa era la parte de cálculo diferencial. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero considerar el cambio de una función en un intervalo no pequeño? O sea, algo que vaya de un punto A a un punto B. Pues muy bien, simplemente tomo la diferencia de la función evaluada en A y la función evaluada en B, f de B menos f de A. Muy bien, ok, pero vamos a considerar qué ocurre cuando hago intervalos pequeñitos de este intervalo más grande. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo determino entonces el cambio en términos de los cambios en todos los intervalitos? Bueno, pues es natural. Lo que cambia en el primer intervalo, más lo que cambia en el segundo, más lo que cambia en el tercero, etcétera. La suma de todos estos cambios me debe dar el cambio total. Muy bien. Entonces, pues esto es lo que expresa esta ecuación, que la suma de cambios es el cambio total. Pero cuando los intervalos son pequeños, el cambio en cada intervalito es aproximadamente proporcional al cambio de la variable de la variable independiente en cada uno de esos intervalitos. Luego, si decimos, bueno, esos intervalitos son muchos, pero si el más grande de todos se vuelve muy pequeño, todos los demás se vuelven más pequeños. Bueno, para poder hacer eso necesito dividir esto en más intervalitos, escoger más intervalos, y en el límite entonces en que el más grande de todos esos se vuelve cero, y por lo tanto el número total de intervalitos en los que divido el intervalo grande de A a B, en el límite que el intervalo más grande se hace cero, y por lo tanto el número de intervalos se vuelve
infinito tiende a infinito, entonces esta suma, que es una aproximación, debe volverse más exacta. Bueno, esa suma en ese límite nos define lo que es una integral de Riemann en este caso. Y en este caso lo que tengo es, bueno, entonces el cambio de esto, de la función de a b, es igual a esto, lo que llamo la integral, pero es la integral de la derivada de la función. ¿Mm? Eso es básicamente el tema fundamental del cálculo. Y la manera como lo quise resumir es, bueno, si integro la derivada de la función en el interior de un intervalo, o sea, del intervalo que va de a a b, eso debe ser igual a la suma, entre comillas, lo que llamamos lo que llamamos la suma orientada. ¿Orientada de qué modo? Bueno, pues para salirme del intervalo del lado derecho, me muevo a la izquierda, perdón, a la derecha, a la otra izquierda. Y para moverme fuera del intervalo, o sea, en la frontera, que son los dos puntos del intervalo, del inicio y el fin del intervalo, perdón, los dos puntos A y B, para salirme del otro lado, el lado izquierdo, pues me tengo que mover a la izquierda, ese es el sentido negativo. Entonces, la suma orientada quiere decir a cada valor de la función en los extremos, en la frontera del intervalo, le voy a dar pues un signo en este caso. El lado derecho, que apunta hacia el lado positivo, toma un signo positivo. El lado izquierdo, que apunta hacia el lado negativo, para salirme del intervalo, le doy un signo negativo. Sumo estos dos con el signo dado de acuerdo a la orientación que tengo que tomar para salirme del intervalo, y pues eso me da f de a más menos f de b más menos f de a, o sea, más el negativo de f de a, y por lo tanto tengo f de b menos f de a, y eso es la integral en el interior, la integral que va de a a b de la derivada. Esa es una manera de verlo, y vamos a ver que eso nos va a ser útil, porque de ese modo vamos a expresar algunas cosas de las derivadas de vectores más adelante. Bueno, eso es el repaso de cálculo, otra vez brevemente. Ese es el resultado que nos interesa. Vámonos para acá. ¿Qué pasa cuando tenemos una función de varias variables? En este caso puse x, y, z, ok, pero pueden ser dos, o sea, con que sea más de una. Bueno, para empezar, pues, ¿qué variables tenemos? Bueno, aquí puedo pensar, tengo tres variables. Otro modo de verlo es, bueno, tengo un vector que me da la posición de un punto. Las variables, en este caso, son las coordenadas del punto, pero también puedo pensar, el punto lo puedo determinar al dar un vector que va del origen hasta el punto. ¿Mm? Mm. Perdón, poquita agua. Entonces, ok, bueno, es vector, pues es decir, el vector que va del origen al punto es lo mismo que dar las coordenadas. Entonces, puedo decir, la función es función del vector de posición o de las coordenadas, es exactamente lo mismo, porque pues dadas las coordenadas les estoy dando el vector de posición y viceversa. Si me muevo a un punto 2, pues tengo que moverme a lo largo de un vector también. Puedo moverme así directamente a lo largo de un vector. Hay un desplazamiento, en pocas palabras, del punto 1 al punto 2, y el vector que me da el desplazamiento, aquí lo marqué como delta L. En algunos otros casos voy a utilizar delta R, o sea, una R en vez de una L. Quiero reservar la R para otra cosa más adelante, así que por lo pronto le voy a llamar delta L. Es la misma cosa, simplemente el nombre de la variable diferente, de la letra. Entonces, cuando me muevo de aquí a acá, puedo evaluar la función aquí en el punto 2 y puedo evaluar la función en el punto 1. Bueno, el vector que va del origen a el punto 2, pues ese vector lo puedo expresar como la suma del vector r más el vector delta L. El vector resultante de r más delta L es el mismo vector que va de el origen al punto 2. Entonces, aquí, para acostumbrarnos a esta notación, de una vez escribí esto. Si evalúo la función en el punto 2, o sea, en r más delta L,
y le quito el valor de la función en el punto 1, pues es el incremento de la función o el cambio de la función. Bueno, eso equivale también a decir, bueno, si me muevo un cierto desplazamiento, pues he cambiado mis coordenadas, la x por una cantidad delta x, la y por una cantidad delta y, la z por una cantidad delta z. Esto se supone que es en 3 dimensiones, parece horizontal, pero realmente es, pues lo que pasa es que la proyección hace que se vea horizontal. El caso es que quiero considerar algo genérico. Este vector delta L, pues naturalmente lo puedo expresar como cuánto me moví en X, más cuánto me moví en Y, más cuánto me moví en Z, cada uno en su respectiva dirección, X gorrito, Y gorrito, Z gorrito. La distancia que me he movido es delta L, que es la magnitud del vector, delta L sin la flechita. Y pues sabemos de de vectores ordinarios, la magnitud al cuadrado, pues es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, delta x al cuadrado más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado, y pues si quiero delta L y no delta L al cuadrado, tomo la raíz cuadrada positiva de esta cantidad de aquí. Bueno, entonces decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. Estoy evaluando la función no en x, sino en x más lo que me moví, y más lo que me moví en y, z más lo que me moví en z. La diferencia de esto menos el valor de la función donde empecé. Resulta que en más de una dimensión también debe ser cierto esto. Cuando me muevo una pequeña cantidad, el cambio de la función debe ser proporcional, a cuánto me moví. Cuando el cambio, o sea, la cantidad, la distancia que he movido de cierto modo es pequeña. Claro, eso implica que delta f, el cambio de la función, también es pequeño. ¿Ok? El asunto es que es más complicado en más de una dimensión porque no nada más depende este cambio de cuánto vale esto, sino también en qué dirección me he movido. Ese es otro asunto a considerar, que las cosas se vuelven más complicadas precisamente porque el cambio, la dirección en que me muevo, o sea, el cambio de un punto a otro, como lo quieran ver, eso tiene también una dirección, no nada más una magnitud. Los desplazamientos tienen dirección y magnitud, son vectores. Bueno, vamos a considerar casos simples para empezar, los casos más simples. ¿Qué pasa si me muevo a lo largo o paralelo a la dirección de uno de mis ejes? Y los otros dos, no me muevo a lo largo de los otros dos. O sea, ¿qué tal si me muevo nada más en una dirección paralela acá, sin cambiar la coordenada Y o la coordenada Z? Perdón, aquí. Sin cambiar la coordenada Y o cambiar la coordenada Z. Si delta L es un cambio a lo largo del eje X, un movimiento a lo largo del eje X. Bueno, lo que dije acá, el cambio de la función debe ser proporcional a lo que me he movido, a la distancia que me he movido. En este caso, pues la distancia que me he movido es la magnitud del cambio en X, delta X. Pero realmente estas cosas llevan signo y todo, así que pues esto, aquí ya lo puse como proporcional a delta X. Si es positivo o negativo, bueno, pues miren, en una dimensión también tenemos lo mismo. Vean que aquí, si me muevo, miren, todos estos delta X son aproximadamente del mismo tamaño. Trata de dibujarlos del mismo tamaño. Vean que en este caso, lo que cambia mi función es esta cantidad, pero aquí, para este intervalo, que es del mismo tamaño, el cambio es más pequeño. Incluso acá, cuando me muevo de aquí para acá, el cambio es negativo, voy de un valor mayor a uno menor. Entonces hay signos de por medio en todo esto. Así que pues simplemente pongo, pues esto es proporcional a delta x, y ahí por ahí va a haber una cantidad que va a llevar un signo. Bueno, de nuevo, considerando que los cambios son pequeños, los movimientos que hago en cada dirección, los desplazamientos. Bueno, entonces digo, si es proporcional, hay una constante de proporcionalidad que me da el cambio. Conste, es aproximado. Bueno, se vuelve exacto conforme esto se vuelve más pequeño. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar el límite
para obtener esta constante de proporcionalidad, dividir este cambio entre este cambio y luego irme al límite para que se vuelva más exacto cuando delta x, en este caso, tiende a cero, cuando mi intervalo, cuando mi desplazamiento tiende a cero, ojo, manteniendo todavía los otros dos sin cambiar las variables, en pocas palabras, manteniendo los dos desplazamientos otros en cero, o sea, no cambio los valores de y ni de z. Entonces tengo lo que en ese límite, lo que llamo una derivada parcial. Parcial porque pues el movimiento es parcial, o sea, bueno, el cambio es parcial, no es un cambio genérico en cualquier dirección, es un cambio solo sobre una de las tres variables, en este caso, que tiene de las que depende de mi función. Y para eso, en vez de utilizar una D, usamos una D estilizada para indicar la derivada parcial. En este caso, como el cambio es a lo largo del bueno, el valor de X, pues aquí le puse precisamente un subíndice X. De hecho, esta es una notación que también se usa para las derivadas parciales en algunos libros. No sé si ustedes la hayan utilizado antes, posiblemente es la única esta es la única que han utilizado para las parciales, pero en este caso son exactamente la misma cosa y es el límite de este sobre este cuando el delta x tiende a cero. Naturalmente delta f también tiende a cero, pero la razón, o sea, el valor de delta f entre delta x, no necesariamente es cero. Puedo hacer lo mismo si me desplazo a lo largo del eje y sin cambiar los valores de x y z, y en ese caso, al tomar el mismo límite análogo acá, lo que tengo es una derivada parcial respecto a y. Noten aquí esto. Y pues aquí z, pues es la misma cosa con z. Si considero que me muevo cambiando el valor de mi variable z sin cambiar los valores de x ni de y, entonces tengo una derivada parcial respecto a z en el límite que el intervalo, el valor, el cambio de z se tiende a cero. Okay, sin cambiar estos dos. Estos dos son idénticamente cero y este tiende a cero sin ser cero. Tengo derivadas parciales. Bueno, pero todavía no hemos dicho realmente algo respecto a esto. Eso era para tres modos de moverme, cada uno paralelo a alguno de los ejes. O sea, si me muevo cambiando X, pues me he movido paralelo a X sin haber cambiado Y y Z, viceversa, digo viceversa no, más bien correspondientemente, si me muevo a lo largo o paralelo al eje Y sin cambiar los valores de X y Z, manteniendo X y Z constantes, entonces pues tengo una derivada parcial, un cambio parcial de la función a lo largo de una de las direcciones y luego z lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tengo un cambio en una dirección genérica, arbitraria, que donde no necesariamente estos tres son cero? O sea, donde no necesariamente solo uno es diferente de cero, eso es lo que quise decir, perdón. Donde solamente uno es diferente de cero, pues es un cambio parcial. Y donde tengo estos que son cualquier valor posible, pues entonces tengo un cambio genérico. Todavía no he dicho realmente nada al respecto, y a eso vamos. Bueno, lo vamos a hacer en dos dimensiones para simplificar el argumento, porque en tres se vuelve más complicado. Lo podemos generalizar con facilidad, tres no tiene mucha complicación, pero vamos a analizarlo en solo dos dimensiones para empezar. Entonces tengo una función de x y y. ¿Ok? Voy a empezar en un punto que voy a llamar punto 0 si quieren, y con coordenadas x0 y y0, y luego el vector que va del origen al punto es el vector r sub 0. Aquí pues simplemente lo estamos expresando, pues que es el vector r sub 0, es simplemente las coordenadas estas, cada uno en cada dirección, en cada uno de estos, y esto es equivalente a decir, bueno, pues si doy el vector de posición es lo mismo que dar las coordenadas estas, es exactamente lo mismo, así que igual que lo que estábamos diciendo acá, puedo decir f función del vector de posiciones es igual a f función de las coordenadas, de las variables x y y.
Bueno, vamos a cambiarnos de un punto a otro punto, vamos a movernos, vamos a desplazarnos. Y el desplazamiento está dado por el vector delta L en una dirección arbitraria en dos dimensiones. Bueno, eso involucra, si se fijan, pues si me he movido en una dirección arbitraria, me he movido cierta cantidad sobre el eje X y cierta cantidad sobre el eje Y. Hay un cambio de la variable X y un cambio de la variable Y. Delta X, un delta Y. Y eso pues puedo decir, bueno, pues si dibujo este vector delta L sub X y este vector delta L sub Y, donde cada uno tiene, pues representa el movimiento, el cambio de la variable en cada dirección de este vector delta L, pues delta L es el vector delta Lx más el vector delta Ly. Claro, lo puedo escribir al revés, puedo decir es el vector delta Ly. Ups, ¿qué hice? No sé qué acabo de borrar. Creo que ya ve qué hice. Ah, sí. Una rayita se movió aquí. Ok, entonces puedo escribir mi vector ya sea como delta Lx. Delta L es, puedo escribirlo como la combinación delta Lx más delta Ly o delta Ly más delta Lx. Es lo mismo, son vectores. El orden en que uno suma vectores ordinarios no importa. Bueno, entonces si me desplazo de aquí a acá, lo puedo hacer de modo directo, siendo el vector delta L, pero también puedo moverme primero sobre X y luego sobre Y, o al revés, primero sobre Y y luego sobre X. Y vamos a analizar qué pasa si considero como una combinación de estos dos, primero en un orden y luego en el otro orden. Entonces, lo que estoy diciendo es, me voy a mover de R0 a R0 más delta Lx, este desplazamiento. Y luego, pues aquí los anoté, miren. Y luego un segundo desplazamiento de aquí, que es R0 más delta Lx, a R0 más delta Lx más delta Ly. Y eso pues es equivalente a f de R más delta L, porque todo esto es igual a este. O sea, delta Lx más delta Ly es delta L. Ok, está bien. Bueno, sobre el primer tramo hay un cambio, por eso el índice es 1 aquí, de la función. Es simplemente la diferencia de la función en este punto donde termino, R0 más delta Lx, menos lo que el valor de la función donde empecé, f de R0. F de R0, aquí, aquí. Ok. De nuevo, ups, esto se me sigue pegando aquí así, ok. Entonces, de nuevo, este cambio, aquí lo subrayé en azul, lo vamos a utilizar más adelante, por eso todos los colores aquí codificados para no revolverme en el argumento que sigue. Ok, este cambio, que es exactamente esto, es aproximadamente cuando el cambio sobre X es pequeño, a una constante de proporcionalidad que es sobre el eje X por delta X. Y noten que aquí puse fx de R0. Vamos a tomar el límite en que esto se hace 0, ¿ok? Entonces esa constante de proporcionalidad va a depender de donde empecé en el límite en que esto se hace extremadamente pequeño. Entonces depende del valor, bueno, depende de dónde empecé esa constante de proporcionalidad. Las derivadas, aquí es negativa, aquí tiene un cierto valor, aquí tiene un cierto valor más pequeño. Las derivadas son funciones de mis variables. En el caso en el caso de una sola variable, pues nomás, pues la derivada es función de x cuando la función es de x. Y aquí tengo una función de x, y, z. Entonces voy a considerar derivadas parciales, como acabamos de decir.
y como me desplacé sobre el eje X, pues tengo una derivada parcial, y esa derivada parcial es función también de la posición de donde empecé en este caso. Este va a ser el valor que hay que considerar, el valor de esta cosa, de la constante de proporcionalidad, de la derivada en el punto donde empecé. Sobre el tramo 2 me voy a mover de este punto, pero este punto ya no es el vector R0, es el vector R0 más delta LX. Me voy a mover una distancia delta LY. Ok. La diferencia del valor aquí a acá es pues la función evaluada aquí, o sea, R0 más delta LX más delta LY, para darme el valor, la posición donde terminé, R0 es donde empecé, más delta LX más delta LY. Ok. Menos la función donde empecé en este tramo, que es aquí, R0 más delta LX. Eso debe ser proporcional cuando delta LY se vuelva muy pequeña. Debe ser proporcional a una cierta entidad que depende del punto donde empecé. ¿Dónde empecé? No empecé acá para este tramo. Es R0 más delta LX. Y debe ser proporcional a cuánto me desplacé a lo largo de esta dirección, delta Y, perdón. Muy bien. Ok, pero es que al final lo que voy a hacer es que tanto delta LX como delta LY, ambos van a tender a cero. Entonces, en realidad, me va a interesar los valores de todo aquí en el punto original donde empecé, R0. Entonces, esta cosa es función, como igual que f sub x, es función de donde estoy. Y lo que quiero es, bueno, la tengo aquí, quiero comparar con el valor aquí de esta misma cosa que es una función. Entonces hay un cambio de esta constante de proporcionalidad de esta derivada, un cambio entre lo que vale aquí y lo que vale acá. Bueno, eso es simple y sencillamente la diferencia de la función, lo que vale aquí menos, o sea, la diferencia es lo que la función vale aquí menos lo que la función vale acá. O sea, esto es lo que vale aquí, este de acá es lo que vale acá. ¿Mm? Entonces, cuando el movimiento de aquí a acá, que es sobre el eje X, es pequeño, el cambio debe ser proporcional a delta X, lo que me desplacé, que es sobre el eje X, delta X. Entonces hay una constante de proporcionalidad que me da el cambio de esta función aproximadamente, ¿okay? Que me da el cambio de la función cuando la multiplico por delta X. Entonces esa constante de proporcionalidad que depende de, bueno, que es sobre el eje X el cambio, o sea, por eso aquí una X aquí, de esta función f sub y x, evaluada en el punto donde empiezo aquí por delta X. De nuevo, aquí tengo la función f sub y acá. Estoy comparando con la función f sub y acá. La diferencia entre la función f sub y aquí y f sub y acá es esta. Y es aproximadamente una proporcionalidad por delta x, porque este cambio sobre el tramo 1, vean, es sobre el tramo 1 de aquí a acá, es proporcional a el desplazamiento aquí, que es sobre x, delta x. Entonces es la función fy, su derivada parcial respecto a x, evaluada en el punto aquí al inicio del intervalo, al inicio del tramo. Y ahorita vamos a ver por qué tanto color. Bueno, aquí tengo f0 de delta lx. Permítanme, aquí vamos a hacer esto. ¿Qué color utilicé? Creo que es este. Sí, este es. Aquí no lo anoté, pero lo vamos a subrayar. Miren, ya lo marqué aquí. Vamos a marcarlo. Se me olvidó marcarlo aquí. Hagámoslo.
¿Ok? Este de aquí es este de aquí. Bueno, si despejo este de aquí, vean, es este delta F1. Si lo despejo de aquí, paso este para acá. Ok. F de R0 más delta LX es igual a F de R0, este más este. O sea, este más este me da este. Este más este me da este. Eso es lo que tengo expresado aquí. De esta de aquí paso a esta de acá. Ok, y aquí, vean, bueno, este mismo este de aquí, es aproximadamente esto. Ah, ok, entonces esto, que es exactamente igual a esto, porque esta es una igualdad, no una aproximación. La aproximación está acá. Ah, bueno, pues esta misma cantidad está aquí. Esta es aproximadamente esta de aquí. Bien. ¿Mm? Vamos a poner la regla y voy a poner esto de aquí. Sí, vamos a ponerle otra vez, vamos a marcarlo también, otra aquí, para que quede claro. Todo esto aquí en moradito es la misma cantidad. Ok, ahora f sub y, que va a aparecer aquí. Bueno, aparece aquí. Este es el amarillo regular. Es este de aquí. ¿Mm? Este de aquí es este de aquí. Bueno, este de aquí lo despejo. Es este de aquí más este de aquí. Despejando, ¿ok? Este es igual a este más este. Eso es lo que tengo expresado aquí. Fy en R0 más delta Fy sobre el tramo 1. El cambio de Fy sobre el tramo 1. ¿Ok? Y esto es igual a, bueno, esto es aproximadamente igual, delta Fy1, vean, este delta Fy1 es aproximadamente esta cantidad. Aquí, vean, este mismo FYR0. Aquí ya es donde es una aproximación, no una igualdad, porque estoy aproximando este término de aquí por esto de aquí. Dejen marcar esto de nuevo ahora con el colorcito así amarillito. Ok, ahora nos devolvemos al cambio, delta F sobre el tramo 2, que es esta cantidad de aquí menos esta cantidad de aquí, que de nuevo es esta misma cantidad de aquí, ok, esta de aquí, y esta de aquí, pues aquí de nuevo la tengo acá expresada así. Entonces, tengo delta F2, que es esta cantidad en azul, R0 más delta LX más delta LY, delta LX más delta LY es delta L, ok, aquí ya está abreviado. Este de aquí menos f de R0 más delta LX, y aquí este está expandido. Este moradito de aquí es este moradito de aquí, ese de aquí y aquí expandido, pues es menos, pues entonces es menos todo esto de aquí. Ok, y aquí es donde vamos a irnos por dos lados en la aproximación. Esto de aquí es aproximadamente esto de aquí, que es este de aquí abajo. Aquí aproxima de este modo. Delta de F2 es también aquí esta parte amarilla. Pero esta parte amarilla, es esta parte amarilla, que es aproximadamente esto. Bueno, ¿qué es esto? Perdón, exactamente. Y es aproximadamente esto. Entonces, delta F2 es esto amarillo, aquí subrayado en amarillo por delta Y. Y esto de aquí es este de aquí, por delta Y.
Muy bien, entonces este de aquí lo aproximé aquí. Noten que aquí está el signo de aproximación, aquí hay una igualdad, esto es aproximado. Aquí, en este paso, estoy aproximando lo de morado. Este de aquí, es la aproximación de este aquí, del TF2, esta de acá, ¿ok? Y aquí esta aproximación, esto aquí hago otra aproximación, este pedacito de aquí en verde, es este pedacito en verde, que es este de aquí, y aquí está, subrayado de verde. Entonces, aquí he hecho varias aproximaciones. En irme de aquí para abajo, he aproximado este azul para acá de este modo. Al irme de aquí para acá, es simplemente esta aproximación, la de aquí arriba, la estoy reescribiendo de un modo diferente, donde este lo estoy expresando como este. Entonces, aquí hay una aproximación al expresar delta F2 como esto por delta Y. Y esto es exactamente esto. Este es exacto. Aquí este pedacito es exacto. La aproximación viene de irme de aquí hasta acá. Y es lo que estoy haciendo aquí. Pero al irme de aquí para abajo, aproximo este en verde de este modo. Este en verde de este modo. Entonces, hay tres aproximaciones que estoy haciendo aquí. ¿Mm? Tres aproximaciones. El pedazo que importa es que, bueno, lo que importa es que todas estas aproximaciones entre sí deben tender a ser el mismo valor, deben tender al mismo valor cuando delta X, tanto delta X como delta Y, tienden a cero. Esa es la que importa. Entonces, todas estas cantidades, aunque son lo más probable poquito diferentes todas entre sí, deben ser muy aproximadamente iguales conforme delta X y delta Y tienden a cero. Entonces tengo delta F, que es exactamente la función en el punto al final, R0 más delta L, menos la función en el punto inicial, R0, despejando, vean, R más delta L, F de R0, aquí hay un pedacito extra, lo tengo que pasar para acá. Este es delta F, F2. Delta F2 no es el cambio total, es el cambio sobre el intervalo 2. El cambio total es, o sea, de la función en R0 más delta L y la función F de R0. O sea, la diferencia está, despejo pasando este trocito para acá y entonces tengo expresado todo esto así. El F de X en R0 por delta X acá, más esto que ya tengo acá, de este modo, y ahí está todo esto. Ok, eso es sobre el tramo 1. ¿Cuál es la diferencia al haber hecho eso sobre el tramo 2? En que primero el tramo, bueno, sobre el tramo 2, el primer tramo sobre el cambio, o sea, el movimiento en la traslación sobre el eje Y luego la traslación sobre el eje X. Miren, de hecho debería poder obtener esto ya de modo directo sin explicar más, simplemente intercambiando X con Y. Donde quiera que vea una X, la cambio por una Y. Donde vea una Y, la cambio por una X. O sea, aquí sería Y, delta Y. X, delta X, aquí sería X, Y, y aquí sería delta Y, delta X. Miren, aquí simplemente por hacerle el argumento completo, hice lo mismo que esta primer parte de aquí. Ups, esta primera parte de aquí con colores, ya no quise hacer más aquí, más que expresarlo, y ya no hice la segunda parte aquí con más colores y todo, ya no lo hice, ustedes lo pueden hacer si quieren ser explícitos, pero vean que es lo mismo que simplemente intercambiar X y Y, porque pues eso es lo que estoy haciendo aquí al moverme, intercambio la dirección, el primer tramo es ahora sobre Y y el segundo sobre X, debe ser lo mismo. Entonces A y B son iguales, excepto que con X y Y intercambiados. Y así llego que delta F, si lo hubiera hecho así, simplemente haciendo todo en detalle, pero como les digo, no es necesario, simplemente intercambiamos Y con X y X con Y. Vean, aquí expresé todo exactamente igual, pero con estos intercambiados.
un detalle. ¿Qué es esta cosa de aquí? Pues esta es la derivada de f respecto a y, derivada respecto a x. Y esta de aquí, ¿qué es? Es la derivada de f respecto a x, derivada respecto a y. Es lo que llamamos una segunda derivada. ¿Mm? Entonces tengo la parcial de f respecto a... ¿Cuál es la primera? Bueno, primero respecto a x y luego respecto a y. Y esta es al revés, primero respecto a y y luego respecto a x. No anoté, no puse la anotación para eso. Creo que la tengo acá arriba. No, no la tengo. Vamos a anotar nada más para que quede claro. Aquí abajito, solo para que quede claro, miren. Lo que estoy llamando... Ah, sonso. No he cambiado mi marcador original. Deshacer. Ah, y aquí había cambiado este otro color. ¿Qué pasó? Éjele, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Acabo de hacer algo y no sé qué deshice. Ah, ok, eso estaba bien. Ay, es que esta cosa se pega. No sé por qué tiene que estarse sincronizando constantemente con la red y eso, si hay alguna, de repente un cuello de botella en la red, de repente se atora. Ah, ¿qué color es que? ¿Este? Light gray, sí, ese es. Parece blanco, pero realmente es gris claro. Ok, entonces f de y x. Bueno, la notación para esto es segunda derivada. Pues, ¿cómo escribimos las segundas derivadas? Bueno, primero, es respecto a y. Lo que va más a la derecha es lo que se aplica primero a lo que sigue. ¿Ok? Y luego la derivada respecto a x. Ups. Entonces, que la canción, qué feo se está viendo esto. Me estaba saliendo muy feo. Y es una segunda derivada. Y aquí, que es f. Uf, qué f tan fea. Tengo mal acomodada la tablet. Ah, f de xy. Pues, como podrán ver, ok. Primero estoy aplicando la derivada respecto a x y luego estoy aplicando la derivada respecto a y. Y es una segunda derivada porque estoy aplicando dos derivadas. Entonces es segunda derivada. Es una derivada mixta, como les llamamos. ¿Ok? Primero, la que está más pegada a la función se aplica primero y la que está más alejada se aplica después. Aquí la notación es al revés. El primer índice indica cuál derivada va primero y el segundo índice indica cuál va después. Qué cosa tan fea. No me gustó cómo se ve. Ok, ya casi terminamos de todos modos, pero miento, falta un tramo, un trecho. Ok, entonces, ok, aquí indica cuál va de derivadas primero, cuál después, pero pues aquí como esta anotación lo que está indicando es el orden de las operaciones aplicadas y el orden de las operaciones aplicadas es lo primero que se aplica, es lo que va más cercano a la función, por eso se escribirían en orden inverso. O sea, este de este. Bueno, volviendo a eso. Entonces, vean esto. Y en el límite en que estas cosas se vuelven muy pequeñas, pues primero noten, este término de aquí es el mismo que de acá, este de aquí. Déjenme alejarme tantito para que para un solo cuadro. Este de aquí es este de aquí, este de aquí es este de aquí.
Y deben ser lo mismo. Eso quiere decir que este de aquí debe ser igual a este de acá. Entonces vámonos hasta acá arriba. Eso significa primero que esta derivada aplicada, esta segunda derivada, okay, aplicada, esta derivada mixta aplicada en el orden x primero y después, debe ser igual a la derivada y primero x después. O sea, para que estas dos cantidades representen lo mismo en los límites en que todo tiende a cero, más vale que todas las cantidades correspondientes sean la misma cantidad. Primero, ok, bien. Ok, eso quiere decir que el orden de las derivadas estas mixtas no importa el orden. Si la función se porta bien, no queremos discontinuidades y cosas raras. Ok, si delta x y delta y son pequeños, otro detallito a notar, delta x por delta y, que aparece, se atora esta cosa, delta x por delta y, si este es muy pequeñito y este es muy pequeñito, este es doblemente muy pequeñito. Entonces, ese término tiende a cero aún más rápido que delta x y delta y por separado. En todo caso, delta x por delta y es proporcional al cuadrado de una longitud. O sea, una longitud muy pequeña por una muy pequeña me da el cuadrado de una longitud todavía más pequeña. Entonces, delta f, como pues, o sea, el cambio de la función, en primera aproximación, o sea, las cantidades pequeñas que aparecen son delta x y delta y. Delta x por delta y es todavía más pequeña y no es ya una primera aproximación, es en segunda aproximación. Entonces, en primera aproximación, delta x, la cambio de la función debe ser la derivada con respecto a x por el cambio en x, más la derivada con respecto a y por el cambio en y, en primera aproximación. Hay términos que siguen, ok, sí, pero son una aproximación más pequeña si estos dos son pequeños, son una refinación, si quieren, un refinamiento sobre lo que tenemos, pero en primera aproximación, en algo que es proporcional a longitudes y no a longitudes al cuadrado, tenemos esta parte. Y esta parte es más dominante conforme más, dominante entre comillas, claro, porque es una cantidad pequeña, pero este cambio es pequeño de por sí, pero las correcciones a eso son todavía aún más pequeñas. O sea, este cambio lo podemos aproximar muy bien con el primer término aquí, los primeros términos, los que son proporcionales a la longitud. De nuevo, recuerden, el desplazamiento, el vector de desplazamiento es delta x por delta y. La diferencia en tres dimensiones, aparte de que el argumento sería más complicado porque tendría que hacer esto para analizarlo, lo analizaría en tres tramos y pues entonces tengo que considerar las diferentes permutaciones en las que puedo hacer todos los movimientos. Si hay dos permutaciones aquí con dos variables, o sea, 1 y 2 y luego 2 y 1. En 3 tengo 6. Entonces, no vamos a hacer eso 6 veces, simplemente lo generalizamos. Sabemos que en ese caso la posición se indica por un vector de 3 componentes. Hay un cambio que va a tener que ser proporcional al cambio en cada dirección. O sea, aquí tengo en dos dimensiones fx por delta x, fy por delta y. Si tuviera una dirección z, una variable z sería una parcial respecto a z por delta z en primera aproximación. Y el vector de desplazamiento es un delta x en la dirección de x, un delta y en la dirección y, un delta z en la dirección z. Pues como la gráfica que tenemos aquí acá al inicio en tres dimensiones. Aquí. Muy bien. Entonces, en ese caso,
pues tengo esto, delta F es esto, delta F, pues aquí lo expresé con términos de Fx, Fy, Fz, aquí ya volví a expresarlo en términos de las notaciones más comunes que posiblemente han visto de las derivadas. Bueno, bueno, te sigo diciendo y no se nos olvide. Lo que quiero es algo que me exprese el cambio de esto como una proporcionalidad con el desplazamiento. El desplazamiento. Ok, aquí tengo dos desplazamientos o tres desplazamientos, dependiendo de si son dos y tres dimensiones. Quiero el desplazamiento delta L, la magnitud de mi desplazamiento. Bueno, noten que aquí tengo algo X por delta X. Delta X es una componente de un vector. Delta Y es una componente Y de ese mismo vector aquí que tengo aquí. Y delta Z es la componente Z de este vector de aquí. Y aquí tengo algo X, algo Y, algo Z. Bueno, no cuesta mucho imaginarse que este delta F, aproximadamente esto, lo puedo expresar como un producto punto. Un producto punto de un vector que tiene F sub X, o sea, la parcial de F respecto a X, como una componente en X, una F sub Y, o sea, parcial de F respecto a Y. Ah, mira, aquí puse X. Permítanme. Tonto. Creo que ese error lo había cometido en alguna parte y lo borré y se me volvió algo deshice que me lo volvió a dejar así. Ok, parcial de F respecto a Y en la dirección de Y, parcial de F respecto a Z en la dirección de Z. O sea, esto, si lo considero como un vector, tomo el producto punto con delta L, tengo esto y es exactamente esto. O sea, componente X por componente X, componente Y por componente Y, más componente Z por componente Z, me da exactamente, o sea, este producto punto con este me da exactamente esta cosa. Componente X, componente X, componente Y, componente Y, componente Z más componente por componente Z, sumados todos, esto es esto, el producto punto de estos dos. Donde este vector, escrito de este modo, este símbolo es la letra griega delta al revés, y aquí pues para indicar que es un vector le pusimos la flechita, como le estamos haciendo con todos nuestros vectores, para asegurarnos de que entendemos que es un vector. Este delta F, que lo definimos como esta cosa, o si quieren como estas mías, pero ahora así que quede claro que son derivadas parciales, que quede bien claro, explícito aquí. Aquí pues esta es la notación diferente para las derivadas parciales. Esta cosa de aquí le llamamos el gradiente de la función f. Es un vector con componentes x, y, z que corresponden a las derivadas de f en las direcciones x, y, z. O sea, respecto a las variables x, y, z. Y a esta entidad de aquí, que le vamos a llamar un operador, le vamos a llamar el operador nabla, que nos indica, pon algo aquí del lado derecho y aplícale lo que tienes aquí. O sea, si aquí pongo a f, quiere decir, en la dirección x escribe la derivada de x, en la dirección y escribe la derivada de f, perdón, que quede claro. Si aquí pusiera una f sería, en x pon la derivada de x respecto a x de f, si pusiera aquí la f, la derivada aquí en perdón, en la dirección y, la derivada respecto a y de f, y en la dirección z, la derivada de f con respecto a z. Ok, es una entidad abstracta, ok, que simplemente me dice, tengo una función, es un número, toma sus derivadas parciales y en cada dirección, a cada dirección de este vector, a cada componente de este vector, le asignas la derivada correspondiente a esa dirección. En la dirección x, la derivada respecto a x, la dirección y, la derivada respecto a y, en la dirección z, la derivada respecto a z, de lo que le pongas aquí al lado derecho. Si hubiera sido una función g, sería el gradiente de g. Y a la operación de hacer todo esto le llamamos el operador nabla. Nabla, creo que ya les dije en la clase,
viene una palabra griega ya de principios del primer milenio, que era el nombre que le daban a un tipo de arpa fenicia. A alguien se le ocurrió que era que se le hizo, mira, se parece a una arpa, esta delta al revés. Y pues este símbolo, esta notación es nueva realmente. Esa persona en tiempos recientes dijo, vamos a llamarle operador Nabla. Bueno, ok, operador Nabla pues. Entonces, de nuevo, volviendo, el cambio de mi función lo puedo expresar como este producto punto. Un producto punto lo puedo expresar también en términos de lo que es cada vector y el ángulo que forman, el ángulo más pequeño que forman. Si tengo un delta L que me indica un desplazamiento, y de nuevo recuerden un detalle, los desplazamientos son, nosotros controlamos en qué dirección nos movemos, ¿ok? El delta L es arbitrario. El delta F, el nabla F, el gradiente de F, ese depende de la función que tengamos aquí. Esto, tomar derivadas parciales, pues no es no es algo que tengamos ya escogido nuestro sistema coordenado, ya tenemos nuestras direcciones definidas y pues este, no hay grado aquí, no hay posibilidad de decir, voy a tomar la derivada en tal dirección. No. Es en las direcciones de los ejes coordenados que ya escogí. Ahí ya no tengo libertad de escoger después de que ya definí mis ejes. Esta cosa está dada una vez escogidas es mi sistema de coordenadas, y es decir, cuál dirección es X, cuál dirección Y y cuál es dirección Z. Pues eso me dice qué variable es X, qué variable es Y, qué variable es Z, y pues que me dice qué es la derivada parcial en respecto a cada una de esas. Entonces, doy la función, obtengo esta cosa, ok, eso depende de nuestra función. Delta L es completamente arbitrario. Uno decide cuánto se mueve en cada, qué tanto se mueve, qué tanto desplazamiento hay en cada dirección. Conste, delta L es un desplazamiento arbitrario que lo podemos, de nuevo, que quede claro, es arbitrario. Tiene una magnitud y tiene una dirección. La dirección y la magnitud la escogemos. Al escoger cuánto vale delta X, delta Y y delta Z, hemos escogido simultáneamente la dirección y la magnitud, y son equivalentes. Vaya, en todo caso, lo que me interesa es decir, bueno, esto lo puedo expresar como producto punto, y un producto punto lo puedo expresar como magnitud del primer vector, y este vector solo depende de la función f, y delta L, la magnitud del vector delta L, que le llamamos delta L a secas, por el coseno del ángulo entre estos dos. El producto punto entre estos dos es vector 1, vector 2, coseno del ángulo. Lo escogemos nosotros. Depende de lo que sea la función. Ya está, digamos, fijo aquí, y uno puede mover para donde uno quiera, en la dirección que uno quiera, la longitud que uno quiera, siempre y cuando sea pequeño para que esto sea válido. Bueno, reordenando de este modo, tengo magnitud del vector f por el coseno del ángulo por delta L. Aquí ya tengo delta f, dije que es proporcional a delta L. Pues esta cosa le voy a llamar f sub u, por motivos que les explico en un segundo. Esta cantidad es la constante de proporcionalidad, f sub u. Lo voy a denotar de este modo, y no estoy utilizando la letra L, por motivos que serán claros más adelante en algún otro video. Simplemente, bueno, aparte de que resulta inconveniente utilizar la letra L, pero pues es esta cosa, es el cambio de la función f dividido entre la distancia que me moví, delta L, la magnitud de la distancia, porque pues no se puede dividir entre un vector, se puede dividir un número entre otro número. Ok. En el límite que esto tiende a ser muy pequeño, o sea, el desplazamiento que tomo es muy pequeño, tengo un número, una constante de proporcionalidad, que debe ser, pues, despejen aquí, delta F entre delta L es esto de aquí. Delta L lo estoy expresando al ponerlo de este modo. Miren, de hecho, permítanme, dejen decirlo bien. Delta L lo puedo expresar como su magnitud por un vector que me da su dirección. ¿Ok?
no tiene más que, este vector tiene magnitud 1. Esta cosa me dice en qué dirección apunta delta L. Les doy una cantidad y escogida una dirección, ya tengo el vector delta L. Entonces delta L por el vector que me da su dirección, ¿no? Por eso U en la dirección de delta L de magnitud 1, magnitud 1 sin dimensiones ni nada, nada más para que me dé dirección, ya me da el vector L, delta L. Esto es exactamente equivalente, es idéntico a decir cuánto vale delta X, delta Y, delta Z. Recuerden que delta L, ¿qué es? Delta L, lo obtengo de aquí, ¿ok? Y determinar cuánto vale cada uno de estos delta X, o sea, con signo y todo, las componentes, es equivalente a dar la dirección. Entonces, dar esto y un vector es equivalente a dar cada una de estas componentes. ¿Cómo está eso? Delta L es delta L magnitud por las componentes de este vector, Ux, Uy, Uz. La magnitud de este vector es 1, eso quiere decir que Ux al cuadrado más Uy al cuadrado más Uz cuadrado, la magnitud del vector al cuadrado, dije que es 1, ok. Bueno, es la magnitud al cuadrado, la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? 1. Este vector tiene magnitud 1, si la suma de estos tres vale 1. Entonces, eso quiere decir que delta X es la magnitud por lo que valga Ux, la magnitud por lo que valga Y, la magnitud por lo que valga UZ. Entonces, dar estos tres es equivalente a dar las tres componentes del vector si conozco la magnitud. Naturalmente conozco la magnitud. Delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado es delta L al cuadrado. ¿Ok? Y los valores exactos con todo y signo me dan estas componentes. Ok, y eso me da el vector U. Equivalente. O sea, ya son todos estos equivalentes. Y a esta cantidad, a esta proporcionalidad, le llamo la derivada direccional de f en la dirección del vector U o en la dirección del vector delta L. Como le quieran llamar. Entonces tengo tres modos de expresar delta f. Como este producto punto, el gradiente por delta L. Bueno, el gradiente por delta L. Bueno, delta L lo expreso como delta L por U. Y entonces termino sacando el delta L de aquí de este producto. A final de cuentas es un escalar. Lo puedo poner acá y tengo delta F punto U. O sea, este es delta F punto delta L. Es álgebra vectorial. Y también digo, bueno, delta F es F sub U, la constante proporcional por delta L. Entonces esto es, pues de aquí arriba acabamos de ver, es la magnitud del vector F por el coseno del ángulo que el delta L y gradiente de F forman. O, pues aquí lo puedo expresar como delta F punto U en L. Es cuestión nada más de conectar todas estas fórmulas. Entonces, F sub U, la derivada direccional, es el gradiente de F por el coseno del ángulo entre el gradiente y el vector delta L o el vector U, apunta en la misma dirección, o simplemente el producto de delta F por el vector U. Piensen bien, todas estas fórmulas están interrelacionadas. Entonces, esto de aquí, al contener el ángulo que forma este con el vector U, contiene información sobre en qué dirección me estoy moviendo. Este está fijo dada la función f, porque las derivadas están fijas, las parciales, dado el vector f. Pero este lo podemos mover. Entonces, pues mover el delta L equivale a darle una dirección y pues depende entonces de esta proporcionalidad, depende de la dirección. Como habíamos dicho, es más complicada la variación de una función en más de una dimensión. Aparte de que tengo que considerar la magnitud de mi desplazamiento, tengo que considerar en qué dirección me tengo que mover. Y entonces aquí en el U está la dirección y el tamaño exacto de la proporcionalidad depende de cuánto vale el gradiente. Entonces todo este rollo complicado, que realmente operacionalmente pueden ver es fácil. Ustedes fórmense su representación mental de lo que significa todo esto, lo van a ir haciendo conforme vayan pensándolo y hagan problemas.
Y conforme pasa el tiempo, se lo van a ir representando cada vez mejor mentalmente. El caso es que para una función de más de una variable, igual que en las funciones de una sola variable, cuando cambio, me muevo, hay un desplazamiento de un lado a otro que es pequeño, el cambio de la función es proporcional al tamaño del desplazamiento. También tiene que ver con la dirección, y la información de la dirección del desplazamiento viene dada por todas estas dos cantidades, el gradiente de f y la dirección, el u me da la dirección de mi desplazamiento. Ok, vamos a detenernos aquí y vamos a detener este video aquí. Suponía que iba a ser más largo de lo que yo hubiera querido, por eso mejor quise también partirlo en dos partes. Y nos veremos en el siguiente video.